Bueno, hemos entrevistado a Andrea Ballester, que es periodista española. Vamos a España. Vamos a la primera parte entonces. Bien, vamos a saludar a Andrea Ballester, que está allí en España. Andrea, ¿cómo estás? Muchas gracias por charlar con nosotros. Y la primera pregunta tiene que ver con el proceso de conformación de gobierno en España. Están en plenas negociaciones, en plena discusión. A tu criterio, ¿qué es lo que va a terminar sucediendo cuando dentro de aproximadamente 20 días tenga que discutirse la posibilidad de que Feijóo sea el nuevo presidente del gobierno de España? Pues mira, me vais a perdonar que utilice una expresión que decís vosotros. ¿Qué quilombo está ahora mismo esto? Lo tenemos, la política española. La verdad que es difícil la pregunta que me haces porque todo apunta, es bastante increíble, ¿no?, que en una democracia se den este tipo de situaciones, pero ciertamente todo apunta a que Feijóo no va a poder conseguir los 176 votos que le hacen falta para poder formar un gobierno. Es algo que se sabe, es algo que se comenta y por eso por detrás Pedro Sánchez ya está negociando con Junts y con los independentistas su gobierno, porque sabe que Feijóo, el propio Feijóo lo sabe. Lógicamente tiene que intentarlo porque es el que ha conseguido la mayoría, pero todo apunta a que dentro de 20 días los partidos políticos le van a decir no a Feijóo, salvo por supuesto Vox y Coalición Canaria y un único diputado más. Entonces, previsiblemente no va a poder conseguirlo, pero también os digo, hace unos meses hablábamos y yo os decía que el Partido Popular iba a ganar las elecciones y al final todo cambió, la gente de derecha se quedó en su casa, los de izquierda se movilizaron y mirad de lo que estamos hablando. Entonces, todo está abierto, pero la lógica dice que Feijóo no va a poder conseguir una investidura. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Andrea? Qué paradoja, ¿no? Sí. El juego de la democracia va empujando de a poco a toda una sociedad a una decisión que podríamos considerarla desde algún punto de vista antidemocrática, porque Totalmente. si tomamos en cuenta, claro, si tomamos en cuenta que el partido que eventualmente va a gobernar perdió, o sea, hubo un rechazo generalizado de la población para que ese partido no siga. Ese es el aspecto número uno. Aspecto número dos, para que siga ese partido tiene que incorporar, por ejemplo, a los catalanes. Y los catalanes jugaron a la antidemocracia desde el momento que querían abrirse como una república independiente. Y además tiene que perdonar a un hombre que está en este momento, a un hombre y a un montón de hombres, ¿no?, Prófugo. que están en estos momentos prófugos de la justicia. Es decir, es una lección, me parece, que está dejando esta elección Totalmente. de la antidemocracia gobernante. Totalmente. O sea, a mí como ciudadana, y traslado un poco el sentir, ya no os digo como periodista, digo simplemente como ciudadana, decimos, pero al final, ¿para qué voto? O sea, ¿de qué sirven los votos? Estamos siendo un poco el hazmerreír del resto del mundo, que dice, pero ¿qué pasa en España? Que lo que se vota en las urnas luego acaba siendo lo contrario. Es que en la noche electoral, no sé si pudisteis verlo, el propio Sánchez salió al balcón y parecía que él había ganado las elecciones. Claro. Porque ya sabía que Feijóo no iba a poder conseguir la mayoría que necesita para gobernar. Pero lo cierto y verdad es que los españoles votaron a Feijóo. O sea, los españoles quieren un gobierno de derechas en España, no quieren un gobierno progresista, o al menos la mayoría. Pero al final las minorías se alían y son más que la mayoría. O sea, realmente en España se necesita un repensar qué está pasando con una democracia que se ha quedado obsoleta, porque en estos tiempos se está viendo que al final el voto de los ciudadanos no vale para nada. Entonces sí, efectivamente es una paradoja y la sociedad está muy cabreada con eso. O sea, sobre todo además ahora cuando no solo sea la circunstancia de que Feijóo no va a poder gobernar, que es la mayoría, sino que además va a volver a gobernar Sánchez con los independentistas que no quieren a España, que es un señor que en 2017 se escapó aprovechando la frontera con Francia y se fue de España, y es el que va a tener la llave para decidir el gobierno de España. Entonces, estamos hablando de algo gravísimo, un tanto surrealista, porque además España, desde que tuvimos la dictadura, siempre se nos ha llenado la boca de lo bien que lo hicimos en la transición, de lo democráticos que somos, y estamos demostrando que lo que vota la mayoría de las urnas no es luego lo que
sale adelante. Entonces sí, realmente es una paradoja y es digna de estudio y supongo que alguien llegará. Lo que pasa que aquí luego en España nadie es valiente de cambiar el status quo de Claro. las cosas. Nadie. Ah. O sea,